3 minutos para las 11 de la noche. Se incorporan en estos momentos a la tertulia don Julio Sequeiros. Muy buenas noches. Hola, Fernanda. Que me estabas ilustrando noches. hace un minuto con el origen de O Carallo 29. Sí, sí. Es una historia muy bonita. Es una cosa muy sencilla en la ley y que tiene que ver con el origen, incluso violento, de lo que fue aquí en este país el caciquismo. El caciquismo. Y tiene que ver con el artículo 29 de la ley electoral de 1912. El artículo 29 más o menos rezaba que cuando en una circunscripción electoral, que en aquel momento eran los partidos judiciales, no las provincias como son hoy, es decir, había del orden de 20 y tantos partidos judiciales o incluso 30, se presentaba un único candidato, ese candidato quedaba proclamado de forma automática. Por aclamación, o sea, sin necesidad de someterse a las urnas. Entonces, el juego electoral muchas veces consistía en evitar que otro candidato se presentara y que este fuera único. Había un tal, en la zona de Salvatierra, un tal Bugayal, que fue ministro varias veces. Y que tiene un famoso pazo. Y que tiene un famoso pazo, donde hoy se hace un famoso vino, por cierto, exquisito. Y este tal Bugayal, que fue ministro varias veces, era un especialista en coger a la Guardia Civil y todos aquellos candidatos que él pensaba que podían llegar a presentarse y le obligarían a hacer la campaña electoral, los sacaba de circulación, los metía en el cuartelillo o los mandaba. Hoy no vale, hay que presentarse igual. Hoy no vale. Hoy no vale, hay que presentarse igual. Y después, ¿qué pasa? Que la circunscripción electoral es muchísimo más amplia, ¿no? Una provincia que puede tener 5 o 6 partidos judiciales. Don Venancio Salcines, muy buenas noches. ¿Del caciquismo qué opina usted? Pues mira, yo creo que yo no estaba de acuerdo con lo que decían en la mesa la mayoría de ellos, porque yo creo que lo que eso no es una relación clientelar, lo que hay en Orense. O sea, es una cosa distinta. Lo que tenemos es una estructura de dos partidos políticos, que son seguidamente el PSOE y el PP. Y lo que hace una persona, en este caso Baltar, es utilizar la Diputación para controlar una estructura política. No es una relación donde va él a buscar el voto uno a uno. No, él está buscando el voto de su partido y controlar una a una las diferentes agrupaciones de su partido. Eso no es lo que planteaban mis compañeros politólogos, de una relación donde uno va al pueblo a recorrerlo, a hablar con la gente y tener el voto. No, lo que hace es ir al Partido Popular de cada pueblo a emplear a aquellas personas de peso o de influencia en ese Partido Popular y de este modo controlar la estructura para que funcionen como agentes electorales en sus que no tiene nada que ver con el clientelismo. Es una cuestión totalmente distinta, es el uso de la Diputación para un control político de un partido. Bueno, en fin, Baltar, que nos va a dar mucho juego. Tendremos ocasión, os convocamos a la siguiente mesa sobre caciquismo y sobre José Luis Baltar, porque hay cosas que tienen que ver con la actualidad y que queríamos traer también a la mesa de hoy. Por empezar por asuntos del día, vamos a compartir con ustedes unas imágenes del momento en el que salía de la cárcel de Lugo, de Bonxe, en Lugo, el único imputado de la operación Pokémon que todavía permanecía en prisión. Hablamos de Francisco Fernández Liñares, saben que fue presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, concejal de Economía y Urbanismo en Lugo, como decía, único imputado dentro de la operación Pokémon que todavía estaba entre rejas. Lo estamos viendo no en una imagen de hoy, sino de cuando fue detenido y puesto a disposición judicial. Imágenes, como les decía, de hoy mismo dentro de la denominada Operación Pokémon. Esta es una de las noticias de hoy, pero vamos a conectar otra vez con el plató de informativos para que Marina Chiadegato nos cuente una noticia de última hora que está ocupando ahora todas las primeras de los periódicos digitales y que tiene que ver con un asunto que ayer comentábamos aquí, con el famosísimo Banco de España, con la falta de control que de una forma sistemática ejerció sobre las entidades financieras y que finalmente posibilitó que sucediera lo que todos conocemos. Cuéntanos, Marina. Pues una noticia de última hora tiene que ver con un informe del Banco de España, donde se puede leer que están planteando endurecer su forma de control, sus controles a la banca, de dos formas, básicamente. La primera tiene que ver con la supervisión. Van a empotrar agentes en las principales entidades españolas, en las 16 entidades financieras españolas grandes. Dicen que esas incluyen, por ejemplo, las que son fruto de todo este proceso de reformas
en la banca, por ejemplo, sería Nova Caixa Galicia, encontrarán agentes allí para que hagan semestralmente algún tipo de resumen, de que cuenten cómo va el proceso para que no pierdan así de vista lo que está pasando en todas las entidades financieras españolas. Eso por un lado. Por otro, los sistemas de crédito serán analizados cada 3 años para evitar las prácticas fraudulentas. El Banco de España dice que esas dos medidas no son todavía oficiales, que son solo fruto de un análisis interno, cosas que ellos creen que se deberían hacer, pero que una vez aprobado ese informe, esas medidas se pondrán en práctica inmediatamente. Pues muchísimas gracias, Marina. Yo no sé, Venancio, si esto llega tarde, si va a servir para algo, si es muy novedoso. Yo creo que no para mucho. Yo creo que son fuegos de artificio. Vamos a ver, el Banco de España lleva toda la vida teniendo inspectores en las entidades. Esto no es una novedad. Que lo pongan, que lo digan en los medios de comunicación, a lo mejor es novedad. Pero es así, es decir, los que están en BBVA o Santander no es uno, son muchos. Porque no se puede controlar una entidad como esta si no hay un equipo muy amplio de inspectores. Ten cuenta que tenemos en España 400 inspectores del Banco de España. Es decir, toca a muchos. Sí, que no son dos o tres, que pudiera pensar la gente que son 2 o 3 que están allí haciendo... O sea, lo que ocurre con el Banco de España es que lo que tiene como objetivo fundamental, porque así marca la legislación, es velar por la solvencia de las entidades financieras. Entonces ellos llegan, controlan que se cumpla su normativa y miran que no haya problemas de solvencia. Y mientras la solvencia esté asegurada, no entran a juzgar si la persona que tiene el crédito es el hermano del director general o es la amante del presidente. Esos temas, que obviamente deberían ser de análisis y de juicio para hacer un informe oportuno para la Fiscalía, para que investigase ese tema, es lo que nunca ha hecho el Banco de España. Ha llegado allí, ha cogido el expediente, si el expediente tenía un control de riesgos aceptable, aunque hubiese un excesivo riesgo con esa persona, lo daban por bueno. Y aunque hubiesen algo que no fuese denunciable, nunca lo hicieron. Claro, es increíble el último informe que se conoció ayer, ese tercer informe creo que era de los inspectores del Banco de España, alertando a sus jefes, en alguna ocasión incluso, como sus jefes no les hacían caso, trataron de ir al ministro de Economía, que tampoco les hizo caso, diciendo lo que estaba sucediendo. O sea, quiere decir que funcionó mal el Banco de España. Eso me preguntas a mí. Es decir, hombre, por supuesto que sí, ¿no? Después de la crisis financiera que tenemos encima de la mesa, nadie puede decir otra cosa. ¿Pero va a tener consecuencia para alguien? ¿Para Caruana o para Mafo? En principio debería tenerlas. Es decir, yo creo, digamos, que hay una dejación de responsabilidades, incluso dentro del marco jurídico vigente. Es decir, estaba lo que era la labor de supervisión y de vigilancia, ¿no? Como estabas planteando tú, que estaba centrada en el Banco de España, y después la capacidad sancionadora estaba en el Ministerio de Economía. Es decir, eso en principio no ha funcionado, ni tampoco tendría por qué ser así. Es decir, tendría que coincidir en la misma persona lo que sería la capacidad sancionadora y la inspectora, cosa que no estuvo. Y en el tema de las cajas meten las comunidades autónomas. Y en el tema de las cajas por encima mete un tercer elemento que son las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, es decir, un apunte, es decir, todo esto, digamos, es consecuencia de la generalización, digamos, o de la extensión de lo que sería el memorando que tiene firmado España con el tema del rescate bancario. O sea, que viene impuesto más bien. O sea, viene impuesto toda una reformulación de lo que es el Banco de España. A mí sí que me preocupa del tema. Yo cada día estoy más por la transparencia. Por ejemplo, fui de los que... Bienvenido. Antes no. Era el chiste, Carlos, antes. Porque soy muy consciente, ¿no? Yo di algunas batallas en el Ayuntamiento y creo que me salieron relativamente bien y que en mi época no tuvimos grandes problemas ni de corrupción ni de amiguismo. Por ejemplo, ¿por qué la Reserva Federal, al cabo de 2 años, tú ves las actas, puedes tener acceso a las actas de las reuniones y ves que el Hicho, esto es lo de Vigo, siempre decimos lo del Hicho, el señor de la Reserva Federal de Chicago dice, pues aquí hay que bajar los tipos de interés, y el otro dice, no, el de Austin dice, no, hay que subirlos y tal. Y aquí no sabemos. A ver si va a pasar que en el Consejo de Administración del Banco de España, que están todos enchufados, pasa como el Consejo de Administración de las Cajas, que van a cobrar y no discute ni Dios. Entonces yo quiero ahora ya, para que el Banco de España sirva, y el Banco Central Europeo, que debe ser a mí si me quieren jubilar, que no me expedienten, coño, que me manden a un sitio de esos. Yo quiero... Los ciudadanos tenemos derecho a saber, igual que los ciudadanos
noruegos reclaman que las actas de la Comisión Europea se conozcan y las actas de los consejos de ministros. Hombre, hay que tener un cierto tiempo, pero yo creo que no hay nada en el Estado que se deba escapar. Y yo quiero saber si en el Banco de España discutían o se tomaban unos canapés. El día que salga todo lo que sucede en el Estado, pero ¿no? estoy el seguro, día que salga estoy todo. seguro que en el Banco de España también, las Carlos, actas son iguales que las de la Caja de Ahorros. Aplaudían unos a Galloso y otros a Méndez y todos a Mafo. Sí. Estoy convencido de que los fenómenos que estaban allí tal, y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la presidiera Blas Calzada o el eminente comunista Julio Segura, que fue un comunista de verdad, coño, de los de verdad, ¿no? Tal, no hicieron nada. Igual no quita que fuera un economista enormemente competente. No estoy diciendo, y además comunista. Pero quiero decir, para la Izquierda Unida, el problema son las élites. El problema es que entre 5.000 familias de este país se reparten el país. Lo de rato, el revolving door, nosotros lo tenemos. Ponemos a parir a Rumsfeld. Oh, los americanos, unos cabrones. No, nosotros lo tenemos más perfeccionado y además ahí hay otro elemento, Carlos, que es el concepto de intimidad. Es decir, nosotros aquí tenemos un concepto de la intimidad excesivo, exageradísimo. Pero si usted está en un puesto público, su intimidad me la paso por el incluso forro. los puestos públicos. Pero es un error. Es decir, tú coges, por ejemplo, documentación que en los Estados Unidos es de alcance público. La CIA, por ejemplo, los papeles de la CIA. Los papeles de la CIA, sin embargo, aquí no. Ejemplo, si tú quieres saber quiénes son los que exportan determinada mercancía a determinado país, eso lo puedes saber en la página web de la Administración norteamericana, pero no lo puedes saber en la de la española. Pero sí lo puedes saber en la noruega, en la sueca, pues muy probablemente. Bueno, hablábamos del Banco de España y una de las... la cultura anglosajona frente a la... Hablábamos del Banco de España y una de las noticias que nos acompaña prácticamente a diario y que tiene mucho que ver con la falta de supervisión y control ejercido por esta entidad, por el Banco de España, son las ya famosísimas participaciones preferentes. Prácticamente no, todos los días compartimos con ustedes cosas que tienen que ver con las protestas de los ciudadanos estafados en algunos casos con la venta de estos productos financieros muy complejos y que hay un consenso en reconocer que jamás tendrían que haber sido colocados a ahorradores. Hoy hubo protestas en Coruña, vamos a compartir esas imágenes de un grupo de personas que se manifestaba para tratar de conseguir algo que mucha gente considera que va a ser difícil, que es recuperar el 100% del dinero que depositaron en este tipo de productos financieros, participaciones, pero también otro tipo de productos. Escuchamos lo que decían. Pues porque el Banco de España parece ser que sabía que había delitos en distintas cajas y miraba para otro lado. Hay personas desesperadísimas que tienen todo lo de su vida metido en esto, que se han quedado con una mínima pensión o que están en el paro y no pueden ni pagar la hipoteca. Van a devolver el dinero, pero a empresarios. A los individuales no les van a devolver un duro. Yo tenía este dinero en un plan de pensiones que me aconsejaron sacarlo de ahí, me lo introdujeron en esa basura. Que había una cosa muy buena y mi marido le dice, ¿y es seguro? Dice, pues sí, y no lo era, claro. Que haya suerte y que nos lo devuelvan. Bueno, opiniones que hoy recogíamos en la ciudad de A Coruña, de afectados por la venta y la colocación de ese tipo de productos financieros, pero también en Sanxenxo hoy se producía la ocupación de las instalaciones municipales. Otro grupo de afectados por las famosísimas participaciones se concentraban dentro de las dependencias del Concello para dejar constancia también de su malestar. Decían esto. Estamos xa cansados de que nos den voltas, de que non nos encontren solucións, de que tanto gobernos como banqueiros escapen do problema. Queremos que o arbitraje funcione para todos, igual que funcionou para algúns dos nosos compañeiros que lle devolveron os seus aforros, e non vamos a aceptar ningunha quita, porque nós, ningún dos que estamos aquí, fomos inversores, todos fomos aforradores estafados, que o único que pensamos é eso, en que se nos devolvan os nosos cartos, en recuperar a nosa vida, en recuperar a nosa saúde. Bueno, Venancio, ¿qué se le puede decir a esta gente? Es que yo ya no sé qué mensajes transmitir porque parece que el complicado lo tienen. No, lo que te quedas viendo estas imágenes te quedas emocionado porque dices, bueno, lo que tiene que acabar es alguien en la cárcel. Claro. O sea, yo querría ver a alguien en la cárcel porque esa orden, esa vorágine, esa hambre... Esa vorágine colocadora. Claro, sí. Esa hambre de quitarle el ahorro a la gente, eso fue una orden. Eso alguien lo dijo. O sea, alguien dijo, señores, quiero que vayan ustedes a quitarle todo el ahorro posible
a determinadas personas. Eso no lo hacen los directores así a la buena de Dios, ¿eh? No es una decisión que uno adopte su despacho. Es una orden directa. Y a mí me parece que una entidad que había, bueno, en la suma de las dos, 8.000 empleados o 9.000 empleados, que no haya nadie que diga quién dio la orden. Es decir, quien dio la orden posiblemente supiera el efecto de la orden, porque así como creo yo que muchos directores no sabrían lo que vendía, porque la realidad es que tenemos muchos directores con poca formación financiera, aunque no lo creamos, pero con muy poca, porque son vendedores, no tienen ni idea. Lo que sí hay es las entidades financieras, personas, no muchas tampoco, no creo que más allá de una docena de personas, que sí tienen muy claro el impacto de estas medidas. Es decir, ¿dónde están esas personas? ¿Por qué no hay una fiscalía detrás investigando? O sea, no hay ningún correo electrónico, no hay ninguna carta, no hay ningún documento donde se hayan instrucciones claras. Pues esos documentos tienen que acabar en manos... Tiña respaldo legal, ¿no? Porque, é dicir, sí se modificou a legislación para que se puderan comercializar preferentes no tramo minorista. Bueno, además hay un cierto consenso en reconocer que sí que determinadas prácticas no fueron legales, ¿no? Desde Europa se está reconociendo el propio Almunia. Pero mira, hay mucho cinismo en ese respecto. Y nosotros aprobamos unos fondos que se llaman, es muy complicado, se llaman GESFAS o fondos de inversión libre, hace como unos 6 años, y la CNMV planteó que tenía que venderse como mínimo 50.000 euros para que no atrapase a ningún inversor pequeño. A ningún ahorrador. Es decir, se tomaron decisiones porque se sabía cómo funciona eso, ¿no? Bien, aquí no se dijo nada. O sea, aquí nadie dijo nada, porque también habla mucho Banco de España y yo le digo, bueno, y también la CNMV, ¿eh? Y Cobrón no fue igual Julio Segura de lo que fue Más Calzada, que yo creo que fueron diferentes. En ese caso yo creo que Más Calzada fue un buen presidente. Pero no hubo ninguna información, porque la venta de producto la lleva la CNMV. Es decir, la entidad como tal banco lo controla el Banco de España, pero lo que es la venta de producto lo lleva la CNMV. Y la CNMV dejó la venta al pairo. Al pairo. Ni se preocupó. Ni se preocupó. La mayoría de los señores que compraron, vuelvo a decir, obligatoriamente tenían que hacerle una encuesta de idoneidad y no se la hicieron. Las han estado reconstituyendo o falseando en los últimos 12 meses. Bueno, el asunto de las preferentes, que sin duda es uno de los graves problemas, decías Julio, perdona. Una cosa, hombre, yo creo que hay un tema de plazos también, ¿no? Es decir, todas las preferentes que se vendieron a partir del año 2000 hasta el 2007, yo creo que es un tipo de producto en unas circunstancias que no son las que se vendieron. Hasta el 2009 se vendieron, ¿no? O incluso en el año 2010. Y en el 10 hubo emisiones todavía. Es decir, yo creo que a partir del año 2007 hasta ahora, eso es claramente, hombre, no digo delictivo porque a lo mejor no es ni soy yo que lo tiene que decir, ¿no? Ahora, es desleal. Como mínimo, desleal. Bueno, decía Venancio que alguien tiene que acabar en la cárcel. En parte yo creo que es lo que se está solicitando por parte de los afectados, que en muchas ocasiones ofrecen testimonios como estos, en los que queda claro cuál era el conocimiento y la capacidad que tenían para confiar en la persona que en la entidad financiera les convertía sus ahorros en este tipo de participaciones preferentes. Empiezan a aparecer iniciativas pequeñas de momento para tratar de sortear la sangría crediticia que, como saben, está acompañando también a esta crisis económica. Una de las más singulares, la leíamos estos días en La Voz de Galicia, es el del Concello de a Illa de Arousa, un ayuntamiento que ha decidido reservar una partida, no muy cuantiosa, es cierto, para funcionar como una especie de banco, digamos, o de caja, con capacidad para financiar iniciativas de los vecinos de este municipio de la provincia de Pontevedra. En Ailla los créditos ya no se pedirán aquí, sino aquí, en la sede del ayuntamiento. El alcalde ha decidido apartar 125.000 euros del presupuesto local para préstamos a bajo interés para empresas que lo necesiten. La partida se aprobará esta semana. Esa situación se ha dado ao Concello que revirta nos veciños e nas veciñas da Illa de Arousa e en xerar liquidez para as entidades máis importantes. Sobre todo el sector del mar, que da de comer al 90% de los vecinos y que está pasando serios apuros económicos. Os precios están tirados porque non hai quen queira nada. E ahora enero e febrero vamos a pasar malísimamente. Pinta malo. Temos un medo como o lume. Pinta moi mal, moi mal. Los gastos de mantenimiento de barcos como este, el coste del combustible para moverlos o las cuotas de los trabajadores, los marineros ahora mismo no ganan ni para cubrir estos gastos. Non se gana nada,
Casi todo é para gasolina, seguro e nada máis. Si el mar lo pasa mal, los negocios locales lo pasan peor. A xente non gana o mismo e non pode salir. Menos clientela en todos los lados. Con esta iniciativa, Ailla se inspira en el modelo de préstamos del que nacieron las primeras cajas de ahorros vinculadas a ayuntamientos y Montes de Piedad. Siguiendo este ejemplo, el alcalde pide la implicación de las diputaciones provinciales. Pues una iniciativa singular, la de Ailla de Arousa, y yo no sé si, bueno, creéis que puedan emerger otras formas alternativas de acceder al dinero como consecuencia de lo que está pasando con los bancos. ¿Es posible? Hombre, a mí esta iniciativa que tuvo el alcalde de Ailla, hay que aplaudirla, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me recuerda mucho lo que fue el nacimiento de las cajas de ahorro en su momento, ¿no? Es decir, que eran normalmente, digamos, lo que son hoy, digamos, lo que queda de las cajas de ahorro. Montes de Piedad. Eran los antiguos Montes de Piedad. Lo que sigue siendo la caja rural, ¿no? No, eso ya era otro modelo. O sea, las cajas eran como una alternativa que se dio, y hay que decirlo claramente, desde la Iglesia Católica a las cajas de resistencia que estaba montando el Partido Socialista a través de UGT. Y, o sea, que tiene que ver con el sindicalismo católico vinculado a los ayuntamientos muchas veces o a instituciones benéficas, y que dieron nombres, por ejemplo, como la Caja de Ahorros de la Inmaculada. O el Círculo Católico o de el Burgos. Circo Católico de Burgos. Es decir, o sea, todo este tipo de cosas que eran escapar por una parte de lo que eran los usureros por un lado, y tratar de palanquear, digamos, lo que era el sindicalismo fundamentalmente socialista con las cajas de resistencia y este tipo de cosas, ¿no? Y a mí me parece que ahí, hombre, que es una iniciativa importante y que, bueno, y que significaría reandar un camino, volver a andar un camino que ya se hizo, pues esto que fue en el siglo XIX. ¿no? Nosotros en Vigo fueron 132 años lo que duró 132 la años, sí, sí. Pero eso viene copiado, como tú sabes, del modelo belga. La primera vez que los católicos y los conservadores se enfrentan al movimiento obrero socialista, que está en el norte en la zona del carbón, que es la zona valona francesa, y la zona valona, que es la que habla francófona en Bélgica, y la zona del norte de tal. Allí es donde se implanta el famoso libro de Germinal, de Zola, viene de ahí, y cuenta cómo nace el Partido Socialista y cómo nace el sindicato y toda la historia. Bien. Entonces ese modelo viene de ahí. Yo creo que a corto plazo, y corto plazo para mí son 5 años, veremos en los programas electorales de las próximas municipales ideas de montar algún tipo de banca pública. Seguro, estoy convencido. Porque primero, la ficha bancaria es un derecho, ¿no? Y yo creo que no vamos... Es decir, y es relativamente barata, Eso se afiguraba nos programas electorales destas eleccións autonómicas, se afiguraba por parte de varios partidos, pues, o promover ou desenvolver máis un instituto público de crédito. Pero no exactamente, te voy a hablar de banca. Pero partimos del hecho de que la banca no presta porque no quiere, lo cual es un error. La banca no presta porque no le prestan a ella. Entonces la pregunta es, ¿quién le va a prestar al Concello de Ailla? Es decir, ¿quién le va a dejar dinero a ella? Lo que tiene que hacer, tal como esta medida, que es una medida, obviamente, pues, para aplaudir, pero le conlleva únicamente a hacer microcrédito. Porque con esta cantidad pequeñita no puede hacer un crédito, un crédito medianamente de 30.000. Bueno, pero es una iniciativa que oxigena, seguro que oxigena la situación de algunas personas. Hablamos de crisis económica todos los días, crisis económica que también están sufriendo los partidos políticos. Nos llamaba mucho la atención hoy una información que publica La Voz de Galicia, en la que se habla de que el bloque nacionalista galego ha tenido que prescindir de la práctica, prácticamente la mitad de la plantilla vinculada a la organización frentista, por varios motivos. Uno, al bajar la representación parlamentaria tiene consecuencias en el dinero que se recibe, y ellos dan otra explicación. Guillerme Vázquez lo decía. El BNG afronta un momento especialmente delicado en lo económico. Hai decisións que toma tamén neste caso o Goberno e o Partido Popular, que é a reducción das subvencións aos grupos políticos, e iso naturalmente, como non, ten consecuencias, ¿no?, para nós como grupo político tamén. El recorte de la financiación de los partidos políticos y la reducción de representación institucional repercutirán finalmente en la plantilla de la formación, compuesta por 23 personas. La mitad perderá su empleo y quienes lo conserven verán fuertemente recortada su nómina. Como pode vostede entender,
entender non nos resulta especialmente agradable, non por nada máis que polos traballadores que temos no BNG, que sufren esas consecuencias. A pesar de que la situación no es plato de buen gusto, en el BNG apelan a la normalidad. Dicen que su situación es la misma que la de muchas empresas. A BNG seguirá traballando, estando ca sociedade, que iso é que ao final importa, e en fin, e outra cousa que, bueno, algún tipo de medidas como esta, pues inevitablemente son así, Y es que el BNG no es el primer partido político en verse en esta situación. Hace unos meses el PSOE vivió uno de sus momentos más traumáticos con un ERE. El recorte de personal afectó a varias personas en Galicia. En el PPDG no han prescindido de personal, aunque apuestan por el control del gasto. Su situación es totalmente opuesta a la del bloque. Los populares han crecido en representación y además los cargos públicos contribuyen al mantenimiento de la estructura, algo que por cierto también hacen los diputados del BNG, que ahora se han comprometido a aumentar la cuantía de sus aportaciones. Bueno, situación particular la que está viendo el Bloque Nacionalista Galego, non, Domingos? Pois sí, é un resultado, é dicir, non pode un partido que ten a mitad da representación que tiña antes non pode vivir co mismo traxe que tiña antes, non? É dicir, a capacidade de financiación é moito máis inferior e, por tanto, é dicir, ainda ten unha carga, digamos, financeira que ten que seguir pagando dende que comprou a sede nacional en Santiago, incluso dende a campaña das eleccións de 2009 sigue tendo que atender uns créditos e, por tanto, non pode manter todo o persoal. Eso é lógico, é dicir, non é o mesmo ter 12 diputados que ter 7, porque as posibilidades de financiamento son moito máis reducidas, non? Por tanto, o persoal, quero dicir, non lle queda moito, non ten moito máis marxe de maniobra que empezar a tomar medidas de ese tipo. ¿Provoca alguna sensación esto? Porque al final estamos hablando de organizaciones que suelen ser muy críticas cuando se producen despidos en otro tipo de empresas, por ejemplo, que tampoco son capaces de... Estaba acordando cuando fue también un ERE que hubo en la sede central en comisiones en Madrid. No, hubo aquí también en la Fundación de Comisiones. Y aquí también la gente fuera... Que aparte decían que incluso querían aplicar la reforma laboral. O sea, vamos, había la burbuja. La burbuja también había llegado... Es un espectáculo, hombre, yo el año pasado decía que el mayor ERE era el del PSOE, porque calculábamos que habíamos perdido entre puestos de confianza y tal, 6.000 puestos de trabajo en toda España, con el desastre de las municipales, las generales y las autonómicas. Y por ahí anduvimos, en 6.000. Por es chocante, ¿no?, ver a la gente afiliados a comisiones, supongo yo, porque son exfuncionarios de comisiones, en la puerta del sindicato, eso, ¿no?, tratando de defender los intereses de los trabajadores frente a comisiones. Es un mundo yo creo que hay que volver al modelo más vocacional. Yo creo que se había inflado, nos habíamos hecho un nuevo ricos y los partidos tienen que acostumbrarse a vivir con menos. Bueno, y con las cotas de los militantes, de alguna forma, os partidos políticos convertíronse nunha especie tamén de empresas, non? Con seus propios contratados, é dicir, na situación na que está agora mesmo o Bloque Nacionalista Galego, tamén está o Partido Socialista. Carlos, como ti ben sabes, fixeron un ERE para toda España, donde solo zafou, e porque aquí había eleccións, unha federación que foi a Federación Galega, non? Que eu creo que está aí ás portas, non? É dicir, van a ter que tomar medidas. Un número de empregados é lixeiramente menor que os que ten o BNG, que ten 23, ou no caso do Partido Socialista en Galicia, porque claro, o BNG suma, digamos, en sentido figurado, a súa sede nacional, o seu Ferraz e todo eso, nesos 23. O PSOE é unha federación, é unha sucursal pequena, non? Entón son 17 os empregados que ten, pero, quero dicir, non vai a ter posibilidades de financiados, non? Cuando yo fui miembro de la dirección del partido hace 20 años, alguna vez para pagar las nóminas yo sí que he sudado. Bueno, hablábamos de crisis, pero hoy se produjo una imagen que a lo mejor leída desde otros países, desde fuera de España, parecía que se producía en un contexto de expansión económica con la inauguración de una gran infraestructura muy costosa. Hablamos del AVE que conecta Cataluña con Francia, con la frontera francesa. Ya todas las ciudades catalanas están unidas a través de alta velocidad, con lo cual España, si no es la primera, debe ser de los primeros, seguro, es de los primeros países del mundo en kilómetros de alta velocidad ferroviaria.
ferroviaria. Un acontecimiento que tuvo su morbo porque significó el reencuentro del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, después de las elecciones, con toda la deriva soberanista tantas veces comentada. Estaba también de testigo una tercera persona, el príncipe Felipe. Primer saludo cordial. No se veían desde septiembre. Cuesta romper el hielo, pero ahí está. Rajoy y Mas charlando distendidamente. Segundo saludo, esta vez protagonista el príncipe. Las formas se mantienen, el fondo no cambia. La brecha sigue abierta. Es el que más contribuye al PIB, por tanto al crecimiento económico, y el territorio que tiene menos dotación de infraestructura pública. Rajoy sentado frente a Mas, empeñado a entender puentes, en este caso vías. Porque es precisamente nuestra voluntad de avanzar juntos lo que nos permite abrir grandes caminos. Este AVE busca abolir distancias y unir territorios. El príncipe, que se soltaba en catalán, la aposta per aquest corredor ferroviari, y hacía un guiño a la unidad, que representa un paso más en el proceso de vertebración de nuestro país. Banderas de España, Cataluña y Unión Europea en la inauguración de este AVE, con más apretones de manos, aunque esta vez no hay saludo entre Rajoy y Mas. Junto a ellos una lista interminable de invitados, entre otros Carme Chacón o José Blanco en su calidad de exministro de Fomento. Bueno, impresionante imagen, las decenas de personas que asistieron a esta inauguración. Estamos hablando de un tramo que consta de 131 kilómetros y que ha tenido un coste de 3.700 millones de euros. Lo transitarán 9 trenes diarios, de los cuales 8 conectarán con Madrid y 2 enlazarán con un convoy francés con destino a París. Desde la capital española hasta la frontera recorrerán 804 kilómetros en un tiempo aproximado de 4 horas. Yo no sé si esto, en este contexto en el que estamos, se puede entender bien o mal desde fuera. Suena pasado. Suena pasado, efectivamente. Nos lo podemos permitir esto. Esto era habitual, ¿no? Porque empieza a haber gente que diga que lo del AVE, a lo mejor nos hemos pasado un poquito. Decía, yo creo que ese... concretamente. Ese en concreto. Ese en concreto es fundamental. O sea, el vincular, digamos, todo lo que es la cornisa mediterránea española con el centro Europa, con Centro Europa, fundamentalmente a través de Montpellier, allí ya, o sea, van el TGV, digamos, a París. Eso es básico. Es decir, a mí me parece que eso se justifica por sí mismo, ¿no? Y el discurso de Mas diciendo que sigue siendo los agraviados. Lo del discurso de Mas es un discurso de campaña, hombre, que está interesado en lo suyo. Ahora, yo quisiera decir otra cosa, es decir, de la misma forma que ese es un tramo que se justifica por sí mismo, a mí me gustaría saber los otros tramos que se están haciendo del tren de alta velocidad en España, incluido el que hizo Felipe González entre Madrid y Sevilla, y el de Málaga. Y el de Málaga. Es decir, a mí, hay un dato que es básico. Para poder rentabilizar un kilómetro de AVE necesitas 7 millones de viajeros año, kilómetro, o sea, en ese tramo. Y, o sea, a mí me da la impresión de que prácticamente ningún AVE en España alcanza los 7 millones de viajeros año kilómetro. Bueno, efectivamente hablamos de que es ya el primer país de Europa en kilómetros de alta velocidad, más que Alemania, más que Inglaterra, más que Francia, y el segundo del mundo, supongo que el primero será Japón. China. China es el primero. China es el primero. Y va más lento que el español, os aseguro. Yo hice Pekín-Shanghái este verano en agosto, y ahora han inaugurado la línea que va hasta Cantón. Y el Pekín-Shanghái va más, pero hicimos 3 paradas. Esto todo, yo cada vez que os veo aquí, que desde Madrid queréis parar en Puebla de Sanabria, en Orense, en Vigo, en Pontevedra. Yo desde Pekín a Shanghái hicimos 1.300 kilómetros, hicimos 3 paradas. Nankín, tal, 3. Yo por eso lo tuiteé y todo diciendo, bueno, para que sepáis de cómo va la cosa, claro, esto de aquí no va a ser, en vez de un TGV no puede salir, claro, ya se tiene que parar. En cuanto alcanzas la velocidad punta ya tienes que parar. Domingos. Bueno, pero somos un país grande, sí. Y sobre todo hubo que cobrar bastantes comisiones. Yo creo que todas estas cosas tienen que ver con las comisiones, si no nos explica. Eu creo que o da alta velocidad efectivamente hai que velo en rede, non? E cun modelo
cun modelo pechado, é dicir, non vale pensar por tramos, bueno, si este de aquí, este de ali non funciona, ou desta comunidade así, é dicir, para que funcione ben unha rede de alta velocidade ten que estar interconectada entre ela, por eso é fundamental que haxe ese paso transpirenaico. Os franceses que teñen máis cuartos que nós non quixeron... A ver, eu, o meu amigo alcalde de Lorient, que ahora é ministro da Defensa, nunca conseguiu que lle levaran o TGV hasta Lorient. E era unha base, vos sabedes, que Lorient era unha base pesqueira, tal, un porto importante. Pero chega a Brest. Chega a Brest, nada máis. Bueno, pero chega a capital da región. A Brest acaba de chegar, ademais, fai pouco. Da Bretaña. Eu xa viaxei no TGV de París a Brest. A Bordeus todavía non chegou. Ainda non chegou. Perdóname, a Estrasburgo, que é a capital de Europa, o símbolo, chegou este ano. Quero che dicir que se os franceses foron os que inventaron o tren de alta velocidade en Europa, copiando o famoso tren bala japonés, con tecnoloxía deles, Alstom e tal, e o tomaron con calma. Os franceses que teñen a tecnoloxía Siemens teñen menos kilómetros que nós. O mellor que hai que ver en aras de planificar o territorio é que non pode chegar a todos os sitios. No caso de Cataluña teñen a sorte de que un tren de alta velocidade atravesa todas as capitais de provincia. Pero o problema é que España non tiña que ter... Mira, eu creo que o investimento máis rentable en España era ter tido unha rede ferroviaria de 150 a 180 kilómetros que funcionaba ben para mercancías e permitiría o desenrolo dos nosos portos. Por exemplo, creo que foi, non o digo eu, o dice un gicho que se chama Germán Bell, que foi portavoz do Partido Socialista na Comisión de Infraestructuras, catedrático de Estructura Económica en Barcelona, e que dice... A ver, espera, dejamos acabar a Domingos, Carlos. A ver, Carlos, deja que termine Domingos. Vamos a ver, no caso de Francia, evidentemente, é un modelo que ademais xa está construído dende hai moito, e no caso de París-Lyon, que é o principal eixo da alta velocidade en Europa, pois move 25 millóns de pasaxeiros nun ano bo. É dicir, en España, en toda España, en toda larga distancia de Renfe non se move máis que 14 millóns, non? Por tanto... Estamos falando de poblacións distintas tamén, non? Sí, de poblacións distintas, pero bueno... Eso é un dato importante. Pero en Francia revelouse que é un modelo que funciona porque ten a súa puntualidade, é dicir, hai dous países interconectados por alta velocidade, que son a capital de Bélxica e a capital de Francia, distan a 325 kilómetros entre elas, e tumbaron as dúas aerolíneas que operaban entre esas cidades. É dicir, a xente que quer viaxar de París a Bruselas non pode coller un avión. E neste momento ten que ir en tren. E claro, eu entendo que é unha ventaxe, non? Neste momento co Eurotúnel. E o Eurotúnel, ti sabes, que está quebrado, todavía sigue deficitario. Eu creo que no caso de España hai que, ou mellor, afinar o modelo, especialmente coa crise e tal, priorizar o que hai que facer, pero a rede hai que pechala. A rede hai que pechala, e no caso de España hai un problema engadido, que ao mellor se o traspasáramos a rede de carreteras, pois é como de repente ter unha carretera chea de baches e sin asfaltar e intentar facer unha autovía en riba dela. Pois un pouco co tren pasaba eso, non? Porque o tren tiñamos un modelo decimonónico no que nunca se investiu o suficiente en telo a tono, porque a rede francesa anterior á da alta velocidade xa era unha rede moi boa. Yo creo que realmente lo digo mal que ha tenido el AVE, es decir, es cierto que se ha conectado con Europa, es obvio, ¿no?, ya hacerlo, que os conecte. Pero yo creo que el problema ha sido que ha sido un proyecto de infraestructura que hemos desarrollado en paralelo al boom de la construcción, a un modelo basado en la construcción. Y lo que hemos hecho ha sido meter cantidades brutales de dinero porque era el recurso fácil. Es decir, ¿qué hacemos? Cambiamos el tejido productivo, invertimos en productividad, invertimos en innovación, hacemos otro tipo de Estado, o si sencillamente quedamos genial llevándole un AVE a cada ciudad de España. Lo más fácil es tomar la decisión de llevar el AVE, mucho más fácil, porque hacer lo otro es mucho más complicado. Entonces, el AVE lo que ha tenido es que nos ha comido una cantidad de recursos que no hemos dedicado a otra cosa. Ese es ese gran problema, por encima del hecho de que, hombre, obviamente, pues sí, estoy de acuerdo con la trama, la conexión con Europa y tal, pero ¿cuánto dinero hemos metido en el AVE? ¿Y dónde se puede haber metido todo ese dinero? El coste de oportunidad. comprometido todavía. La compulsión bulímica que afectó a muchas infraestructuras, recordemos toda esa red de autopistas que circundan Madrid, que están en quiebra, la mayor parte de ellas, porque no hay quien las utilice. Más, porque están en quiebra, pero más miente, como algunos nacionalistas mienten siempre. En España no hay ninguna carretera privada.
En España hay concesiones públicas, de tal modo que si la concesión se va al carajo, el Estado tiene la obligación de restablecer el equilibrio presupuestario. Por tanto, si la autopista del Mediterráneo, que es de Abertis, por cierto, da quiebra, viene papá Estado, es decir, papá Madrid, y pone los sube el peaje ya. Pone los números. Tiene una cláusula por la cual si entonces, bajan los ingresos, Madrid lo vamos sube. a pagar, esas que dice Esperanza Aguirre, que fue un gran iniciativa privada, la que va al aeropuerto, por ejemplo, esa radial que va al aeropuerto. Igual que la AP9, que yo la voy a pagar ahora de vuelta y demás, la estamos pagando con los impuestos de los de Torredonjimeno, de Cádiz también. Es decir, bueno, vamos a hacer una mini pausa, un par de minutos nada más, para encarar ya el tramo final del programa de hoy. Todavía nos quedan muchas cosas, conexión nueva con Plató de Informativos para saber las últimas cosas que sucedieron en estas horas y alguna cosita más. Enseguida volvemos.